Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase de Historia del Pensamiento Económico. Hacia principios del siglo XIX, Inglaterra ya contaba con grandes ciudades fabriles, con una industria desarrollada que abastecía de artículos elaborados, textiles, metalmecánicos, a todo el mundo, y con una población numerosa que en gran proporción estaba ocupada en la industria. Sepan que trabajaban hasta 18 horas, por lo tanto no tenían capacidad de autoabastecerse ni con una huerta ni con alguna otra cuestión. De hecho, todos sus ingresos eran gastados en conseguir alimentos. Veamos esta situación, este contexto. Entre 1760 y 1815, Inglaterra había triplicado 3 veces el valor de su comercio exterior. Sus importaciones, sus IMPO, pasaron de 10 millones a 30 millones de libras esterlinas. Y sus exportaciones de unos 15 millones a unos 60 millones. Fíjense en ese diferencial positivo a favor de las Expo. ¿Por qué? No era por cantidad, sino era por valor agregado. Esto es, Inglaterra importaba materia prima o valor bajo, le agregaba trabajo, mano de obra incorporada, le agregaba riqueza en términos de Adam Smith por el valor trabajo y las vendía como un producto elaborado. En ese diferencial tenía una balanza superavitaria. Las ciudades industriales crecieron rápidamente en este periodo, pero no solo debido al acelerado crecimiento de la población, sino también por la emigración. Se convirtieron en polos de atracción. Gente del interior iba a trabajar a las ciudades fabriles, por lo tanto sumaba un despoblamiento del campo y tenían cada vez menor producción de alimentos. Bueno, en este contexto vivió este hombre, David Ricardo, uno de los fundadores de la economía política clásica. Nació en Inglaterra, como decíamos, en el año 1772 y desde los 14 años ya empieza a trabajar en la bolsa de comercio en el despacho de su padre y aprende de primera mano y en la práctica cómo se estaba desenvolviendo el más puro capitalismo en su expansión en Inglaterra. Por eso decimos que este es un economista puro del capitalismo, porque primero se hizo desde la práctica y luego, en algún momento, prontamente cayó entre sus manos un ejemplar del libro de Adam Smith, de El origen de la riqueza de las naciones, y realmente se vio tentado y profundizó también sobre la teoría económica, de alguna manera corroborando, compartiendo algunos puntos de vista de Adam Smith y sumándole otros totalmente novedosos y diferentes. Tal es así que en el año 1817 publica su obra más importante, Principio de la Economía Política y de la Tributación. Allí plantea, y entre sus principales aportes están la llamada teoría de la renta diferencial, también la teoría del intercambio internacional, que dio lugar a la División Internacional del Trabajo, que se sostenía sobre las ventajas comparativas de cada país, pero también trabajó con la teoría de valor. Bien, la teoría de valor. David Ricardo también se ocupó de investigar de dónde proviene el valor de las cosas. Coincide con Smith que la palabra valor
expresa algunas veces la utilidad de un objeto, el valor de uso, que es la utilidad. Y en otras la capacidad de adquirir otros bienes, el valor de cambio o, para nosotros, el precio. Sin embargo, dice Ricardo que si bien la utilidad no es la medida del valor de cambio de una cosa, sí es algo absolutamente esencial a esta. Por ejemplo, el agua y el aire son muy útiles, pero de alguna manera no tienen un alto valor de cambio. Por otro lado, por ejemplo, el oro puede ser cambiado por muchos otros bienes, tiene valor, pero no tiene una extrema utilidad, tiene una escasa utilidad comparada con el aire y el agua. Y acá viene el aporte de Adam Smith. La fuente del valor tiene dos orígenes para David Ricardo. Esto es, uno, el tiempo de trabajo incorporado. Si ustedes miran en el dibujo, en la imagen, perdón, van a ver una maquinaria de un reloj altamente trabajado, con mucho trabajo incorporado. Probablemente, muy seguramente, su valor proviene de este trabajo incorporado. Pero también vemos a la izquierda el famoso cuadro de Munch, El Grito, donde no parece que hay una intensa labor de pintura, sino más bien la genialidad de este cuadro. Ahora, este presenta una dificultad de reproducción. Dicho de otra manera, ¿cuántos cuadros de la misma magnitud de calidad puede hacer en su vida Munch? ¿Y qué sentido tendría? De hecho, cuantos más cuadros hubiere, más bajaría su valor. Su valor está alimentado por su exclusividad. Entonces, ¿qué dice en definitiva David Ricardo en la teoría del valor? El valor de los bienes se adquiere del tiempo de trabajo incorporado más la dificultad o no de su reproducción. Lo que se dice en el primero es la productividad y en el segundo es la escala. Si yo tengo capacidad de reproducir a grandes escalas, voy a bajar los costos, ¿sí? Bien, ahora nos vamos a meter en un terreno un tanto complicado, así que les pido que presten atención. Lo voy a explicar despacio y a ver si podemos entender un poquito. La teoría de la renta diferencial. Cuando hay abundancia de tierras fértiles, como en el caso de la parcela A, esta parcela, la primera parcela A, y solo se necesita cultivarla, esa tierra, ninguna otra, ni la B ni la C, cultivándola alimento a toda la población que deseo, y a su vez me quedan tierras aún para cultivar, no aparece ningún tipo de renta, porque ¿por qué voy a pagarle a alguien si yo en todo caso voy y planto en la parcela B o en la parcela C? Y de hecho, con lo que cultivo en la parcela A me alcanza y hasta a veces me sobra un poquito. Entonces, es como decir, en esta habitación hay aire. Si yo quisiera cobrar a alguien por respirar aquí, me dice, no, salgo fuera, respiro tranquilamente y no te pago un peso. Esto es más o menos lo mismo. El dueño de la tierra le quiere cobrar a alguien porque cultive. Y otro dice, no, si allá enfrente hay cultivo en la vereda, no pasa nada. Con cultivar en la vereda me alcanza para satisfacer la demanda, así ¿por qué te voy a pagar? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo cultivo toda la tierra, llego a mi límite y aún sigue habiendo demanda. Y tengo que empezar a cultivar la tierra B con una condición. Ya la tierra B no tiene la misma productividad que la A. Con el mismo esfuerzo, con el mismo costo, yo tengo menor productividad. Vemos en el ejemplo, la parcela A produce 100 kilogramos con 10 operarios.
La parcela B produce 80 con 10 operarios. Aún así, crece la población y no me alcanza para satisfacer las necesidades. Pongo a cultivar la parcela C, pero la parcela C tiene menor productividad aún. En definitiva, si hacemos un poco cálculo, vemos que producir 100 kilos en la parcela A, tengo 100 pesos de costo. Producir 100 kilos en la parcela B, tengo 125 pesos de costo. Producir en la parcela B, tengo 200 pesos de costo. Si hacemos una cuentita, diríamos que en la primera parcela, cada kilo me cuesta 10, en la segunda producirlo 12,5 de costo y en la tercera 20. Como todo lo que yo produzca es demandado porque no doy abasto, el precio que se va a pagar es el de 20, porque es el mínimo precio que puede obtener en la parcela C. Ahora, el de la parcela B también va a vender a 20, porque es lo que se está vendiendo en los mercados. Y el de la parcela A también va a vender a 20, porque es lo que está pagando el mercado. Cierro la cuenta. En definitiva, la parcela A recibe 200 pesos, porque es el precio que está en el mercado los 10 kilos de trigo. La parcela B también recibe 200 pesos. Y la parcela B recibe 200 pesos. Como en la parcela C esos 200 pesos son costo, no hay renta. En la parcela B dijimos que el costo era 125 y recibe 200, tiene 75 de renta. Y en la parcela A, como solo gasta 100, tiene otros 100 de renta. Y aquí aparece que empieza a aparecer renta en tanto en cuanto mi parcela es más productiva. ¿Por qué? Porque el precio está dado por la parcela C, que es la menos productiva, los famosos 20. Pero por un rendimiento mayor de la parcela A, evidentemente tengo más ganancia. Por eso las tierras de la región pampeana, húmeda, la pampa húmeda, con su altísima productividad, tienen un valor muy alto. Por eso las tierras, a medida que se van siendo menos fértiles, claramente y muy obviamente tienen menor valor. Esto es, mucho de la región pampeana tiene una renta diferencial en relación a las del interior. Por esto, claramente deberían tener un arancel diferenciado en cuanto al pago de impuestos, gravámenes y todo lo demás. Es decir, si uno quisiera un país más o menos equitativo, está claro que los productores pampeanos deberían pagar muchísimo más impuestos que los de otras tierras. Bien, otro tema que tiene su complejidad. Las ventajas competitivas y comparativas a nivel internacional. Como decíamos al principio, este fue el puntapié de la División Internacional de Trabajo, la recomendación, entre comillas, porque la verdad que fue una imposición del Imperio Británico, de que se repartieran los trabajos en el mundo. Vamos a ver un ejemplo que es el que usó David Ricardo. Dice lo siguiente. Dos países, en este caso Inglaterra y Portugal, producen dos bienes, tejidos y vino. Inglaterra le cuesta 100 horas hombre, o gasta 100 horas hombres en producir una cantidad de tejidos. Y 120 horas hombre, o 120 operarios para producir una cantidad de vino. Esa misma cantidad en Portugal es producida por 90 y por 80. Si ustedes ven, hay una ventaja absoluta en los dos ítems por parte de Portugal. Pero internamente las cosas son distintas. Si ustedes ven, Portugal tiene una diferencia a favor, o un diferencial más productivo de vino. Y Inglaterra de tejidos. Entonces, Portugal, que es más competitivo en vinos, Inglaterra lo hace en tejido, el intercambio se benefician los dos. Veamos en números cómo funciona esto.
Un ejemplo. Veamos detenida y despaciosamente esta gráfica. En un país representado por los hombrecitos de celeste, cada hombre, cada operario, mujer también podría ser, bueno, cada operario produce 6 vinos o, en su defecto, 5 quesos. Tenemos 3 operarios y producen 6 vinos, en total 12 vinos. Y 5 quesos, en total 5 quesos. Vamos al otro país representado por las personas en rosado. Cada agente económico produce 2 vinos o 4 quesos. Ponemos a producir 2 personas, tenemos 2, 4 vinos y 4 quesos. Repasemos, miremos de nuevo el gráfico. En el primero decimos que la riqueza total del país en celeste serían 12 vinos, porque tengo 2 personas trabajando, más 5 quesos, porque tengo una persona trabajando. Vamos al rosado. Tengo 2 personas trabajando en vino, por su productividad tengo entonces 4 vinos y una persona trabajando en queso tiene 4 quesos. En definitiva tengo 4 vinos y 4 quesos. Decido el país rosado, como soy bueno haciendo vinos, hago todo vino. Y tengo 6, 12, 18 vinos. Y el otro país se especializa en quesos. Cada operario hace 4 quesos, como habíamos visto, entonces tiene 4, 12, 16 quesos. En definitiva, un país produjo 18 vinos, el otro país produjo 12 quesos. Decidimos intercambiar. El país que produce vino le vende, intercambia 5 vinos, le entrega 5 vinos. A cambio, el país rosado le entrega 7 quesos. Hagamos cuenta. Originalmente tenía 18 vinos, intercambié 5, me quedan 13 vinos. Pero a cambio no tenía ningún queso y ahora tengo 7 quesos. El país rosado tenía 4, 12, 16 quesos, pero ningún vino. Ahora le entrego los 7 quesos y recibo los 5 vinos. En definitiva, de vuelta. Me quedan 5 vinos y 5 quesos. Repasemos el origen. Empecé con 12 vinos, el país celeste. Empecemos con el país celeste. Empecé con 12 vinos y 5 quesos. Después de lograr dedicarme a hacer exclusivamente vinos e intercambiar, me quedan 13 vinos y 7 quesos. Y al rosado, que tenía 4 vinos y 4 quesos, le quedan 5 vinos y 5 quesos. Es decir, los dos salieron ganando. Corolario que decía David Ricardo, nos conviene intercambiar. Por ejemplo, Argentina, que tiene altísima productividad en sus tierras, tiene que vender trigo. Inglaterra, que tiene altísima productividad en los telares, tiene que venderle los tejidos hechos. ¿Cómo terminó la cosa? Nosotros le vendíamos la lana cruda y ellos nos vendían los ponchos y las alpargatas. Ahora, para producir la lana, vos le dabas trabajo a 3 personas, sin valor agregado, sin trabajo incorporado, por lo tanto, no le entregabas riqueza. Y sí le comprabas riqueza a ellos, trabajo externo. Como vimos, eso genera mayor pobreza y regresividad en la economía, porque recuerden que si la riqueza es el valor trabajo y vos exportás poco trabajo pero comprás mucho trabajo, estás perdiendo. Bien. También David Ricardo trabajó más que el origen de la riqueza, no le importaba tanto, no le interesaba tanto sino más bien cómo se distribuía la riqueza en un país. Y lo dividió en principio,
en tres beneficiarios. Los terratenientes, con el alquiler de las tierras para cultivar el trigo, el capital que obtenía ganancias y el trabajo del salario. Ahora, puso mucho énfasis en lo que él llamó la ley de hierro de los salarios. ¿Qué decía esta ley? Que el sueldo tiene que garantizar solamente, y remarco la palabra solamente, la reproducción de la fuerza de trabajo mínima necesaria, medida en cantidad de trigo para los trabajadores. Esto es, yo le voy a pagar a los trabajadores solamente la plata que le alcance para comprar la comida, el trigo, para simplificar, y le sirva para reproducirse a sí mismo. Dicho de otra forma, si yo le pago un sueldo alto, como dice el punto 2, un aumento del salario implicaría aumentar el precio del trigo, porque recuerden, el salario está medido en cantidad de trigo. ¿Por qué? Porque era lo que funcionaba y como era en ese momento. El dinero del trabajador solo tiene que alcanzarle para que coma. Si yo aumento el sueldo, quiere decir que aumentó el precio del trigo. Y se beneficia el sector terrateniente y se perjudica el sector del capital. ¿Qué pasa? Un aumento de la alimentación hace que aumente la población. Al aumentar la población, aumenta la oferta de trabajo. Como aumenta la oferta de trabajo, baja el salario por la ley de oferta y demanda. Veamos el cuadro. Si ustedes ven en el primero, ustedes conocen mucho de esto, que yo retomo porque tuve un problema de corte de luz, no veía bien acá. Vamos al tercer punto. Una rebaja implicaría mayor mortalidad, entonces poca oferta de trabajo, en consecuencia un aumento de sueldo y por lo tanto una caída de la productividad. ¿Cómo funciona? Como la ley de oferta y demanda. Si yo como mucho alimento, mis hijos crecen sanos y no se me mueren, por lo tanto aumenta la población. Al aumentar la población hay más oferta de trabajo. Al aumentar la oferta de trabajo baja el precio del salario porque hay mucha oferta. De hecho, la medida para ver si el sueldo del trabajador le estábamos pagando poco o mucho era la mortalidad infantil. Más o menos Malthus decía que una familia de trabajadores en esa época debía tener capacidad para alimentar a 8 o 10 hijos. Ustedes deben saber que las mujeres probablemente tenían un hijo por año. Es decir, tenían 20 hijos en el transcurso de su matrimonio. Malthus decía, si se mueren 10, estamos bien. Si sobreviven más de 10 hijos, le estamos pagando mucho. Es muy caro el sueldo. Porque la plata le tiene que alcanzar para que solamente coman 10 hijos. Si le estamos pagando poco, los hijos se le mueren y empezamos a necesitar más trabajadores. Esto es un poco la ley del salario de hierro. En definitiva, aclaro una vez más. ¿Qué dice la ley del salario de hierro? Si yo le pago mucho sueldo, esto es, si comen mucho, van a tener muchos hijos, van a sobrevivir muchos hijos. Si yo les pago poco, se les van a morir muchos, por lo tanto va a bajar la oferta. ¿Qué hay que hacer? Hay que medir qué cantidad de hijos tienen. Si sobreviven alrededor de 10,
es que estoy pagando lo justo. Si sobrevive, ¿cómo mido una economía? Por la tasa de mortalidad. Si la tasa de mortalidad es del 50%, la economía va fenómeno. Si se le mueren 10 hijos, estamos re bien. Si se le mueren menos, estamos en un problema porque le estamos pagando mucho. La plata, el sueldo, los ingresos del trabajador solamente tienen que alcanzar. En este gráfico, nada, simplificado vemos, ¿no? La curva de oferta y demanda, que en definitiva lo pueden interpretar con mucha capacidad ustedes, ¿no? Sobre la zona de excedente, sobre la zona deficitaria, sobre el punto de equilibrio donde yo debo pagar un sueldo. Cantidad de trabajadores, imagínenselo como cantidad de hijos que sobreviven. Si sobreviven más hijos, baja la cantidad de mi P, que es mi salario. ¿Sí? ¿Sí? La curva de la demanda. Bien, esto que decía David Ricardo, de que el trabajador solamente debe reproducirse la fuerza de trabajo, parecería una cosa muy de la era prehistórica. Veamos cuánto es así. Hay, que se me disculpe la digresión, pero es una cuestión de clase, ¿no? En esto. Vamos a escuchar la nota de la vuelta. ¿Por qué? Porque un millonario te puede decir que vos no tenés derecho ni a un teléfono, ni a un viaje, ni a una comida rica, etc. Vamos a avanzar esto. Yo no está bien. El que no tiene plata porque no alcanza para pagar la luz, el gas, el que aumentaron los precios, el que se le devaluó su sueldo. ¿Cuándo viene el momento? No, yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene. O sea, la reactivación, donde la vamos a disfrutar todos, viene el año que viene. Pero esto es algo que es inevitable, Luis. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque tuvo una ilusión, esto no era normal. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Bueno, dejo a criterio de cada quien analizar, pero desde mi punto de vista, el primero, González Fraga, dice que realmente el sueldo o los ingresos de un asalariado no deben gastarse en otra cosa que no sea la fuerza de reproducción de la fuerza de trabajo. Y el otro industrial, Mauricio Macri, opina que el salario es un costo. Claro, cuando uno piensa con una mentalidad de proveer al mercado externo, exportar, el salario es un costo. Ahora, cuando uno cree que hay que alimentar el mercado interno, el salario es parte de la inversión. Vemos a nuestro amigo Roca opinando en el mismo sentido. Cuando uno mira solamente el mercado externo y la exportación, claramente los salarios son un costo. Ahora, cuando uno cree que el mercado interno también es importante, sabe que parte del dinero no tiene que ser solamente volcado en alimentos, sino que tiene que ser volcado en otras empresas subsidiarias y secundarias. Bueno, quedo a su disposición para consultas.